Bendito el nombre del Señor. Qué maravilla poder estar esta tarde en la casa del Señor. De veras, mi más sincera felicitación para todos los hermanos que, venciendo quizás un día de cansancio después de una jornada un poco extenuante o de actividad comercial, pero quisieron apartar este tiempo para darle sentido al título que le hemos dado a esta actividad, que es Tiempo con Dios. Así que de veras mi felicitación para ustedes y a todos aquellos hermanos que por algún motivo de fuerza mayor pues se quedaron en casa y están en la transmisión, pues se están congregando, y eso es bueno. Eso es bueno, pero en cuanto tengan oportunidad y espacio, hay que estar en la casa del Señor. Así es que si tenemos amigos o hermanos que nos visitan, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 33, para leer del verso 1 al 9. Ezequiel, capítulo 33, desde el verso 1 hasta el 9. Dios bendiga a nuestro hermano Alex y a nuestro hermano Antonio, que ahí vienen a pesar de todas las dificultades que pueden enfrentar y siempre son como un desafío para nosotros. Ezequiel 33, del verso 1 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Que Dios nos bendiga en esta palabra. Póngase cómodo. El título de esta reflexión es El privilegio y la responsabilidad de saber. El privilegio y la responsabilidad de saber. Creo que en este libro, hermanos, este es uno de los pasajes más conocidos por lo sobresaliente del mensaje que contiene. Dios está usando, hablando al profeta Ezequiel, hermanos, está usando la ilustración o el ejemplo más bien de la función de uno de los oficiales, digámoslo así, o de un soldado que tenía una función particular en el ejército. Usted recordará que estamos hablando de un tiempo donde las ciudades, principalmente por las invasiones y por las hordas de delincuentes, las ciudades estaban amuralladas. Pero a pesar de estar amuralladas, tenían la necesidad, porque había un flujo, eran principalmente las ciudades muy grandes, había un flujo constante de personas entrando y saliendo. Y había un flujo de personas llegando pues a comerciar, a comprar o a vender sus productos. Es más, como hoy conocemos los mercados, a veces se establecían una especie de mercados en la entrada o en los alrededores de la entrada. Entonces la intención del rey era poner un vigía o un atalaya, como se menciona acá, en la parte alta del muro. Esto permitía ver el camino real o el camino principal a la distancia. Y lógicamente cuando un grupo numeroso de personas, principalmente si estos venían sobre caballos o un grupo grande de personas movilizándose, levantan una buena cantidad de polvo. De igual forma, pues el privilegio de estar en alto le permitía a este atalaya pues ver el peligro que se avecinaba. Puedo decirles, este atalaya a lo mejor tenía una espada, a lo mejor tenía una lanza, porque si llegaba el momento de una batalla, pues tendría que usarlas, pero principalmente el arma que él tenía era una trompeta. Y ya el pueblo, hermano, la gente en la ciudad, la gente que visitaba la ciudad, estaban entendidos de su función. Entonces la intención era que él tenía la oportunidad, por la altura
de ver el peligro, de ver las circunstancias que ponían en peligro la ciudad y poder avisar. Esto tenía, hermanos, un privilegio, porque él veía las cosas antes que las vieran los demás. Ahora viene Dios y usa este ejemplo para también decir el privilegio y la responsabilidad que el profeta tiene. Lógicamente ahí se describe, hermanos, en detalle, no voy verso por verso porque es una idea general, que este atalaya tenía el privilegio de estar en la parte alta y ver primero el peligro, pero tenía también la responsabilidad de informar a la gente. Entonces, de pronto podría haber una falsa alarma. De pronto venía una multitud de personas y él sonaba la alarma, todo el mundo se entraba. Pues no pasó nada. Simplemente él dice, no, tuve sospechas. Pero imagínense que de pronto él subestimara y lo que venía era una horda de delincuentes en caballos, en camellos, y él no sonaba la trompeta. Lógicamente después el ejército de la ciudad iba a repeler el ataque a lo mejor, pero iban a haber muertos. Cuando ya todo estuviera en orden, iban a llamar a la atalaya, porque iban a preguntar, ¿sonó la trompeta? ¿Sonó la trompeta? Y la gente iba a decir, no oímos nada, no pasó nada. Entonces muchas personas iban a morir en la entrada de la ciudad. Y muchas personas iban a morir aún dentro de la ciudad. Y en casos más extremos, esa puerta abierta podía ser, hermanos, la caída de la ciudad entera cuando era un ejército. Por eso era tan importante el privilegio que esta persona tenía, hermanos, de ver las cosas primero, pero así también era su responsabilidad. Este ejemplo toma Dios para decirle al profeta en el verso 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a este pueblo. Ahora entendamos que el profeta no estaba en una muralla, pero Dios está usando el ejemplo de la atalaya para decirle que él como profeta, como persona cercana a Dios, entiéndanse los dos sentidos, como profeta y persona cercana a Dios, estaba en una condición de privilegio parecida a la de la atalaya, de tal forma que cualquier cosa que fuese a pasar al pueblo, cualquier amonestación que Dios tuviera para el pueblo, cualquier queja, cualquier juicio que Dios iba a traer hacia el pueblo, Dios lo iba a revelar a través de él. Le iba a decir al impío, y se toma la figura del impío, no se menciona al pecador. ¿Sabe quién es el impío? Levanten la mano los que saben cuál es el impío. Pocos. La Biblia difiere entre pecador e impío. Pecador, toda persona que no ha tenido un contacto directo con la palabra de Dios. Impío, o sea, sin temor, persona que ya conoce la palabra, pero no la respeta, no le da el valor que corresponde. Entonces está hablando que Dios iba a tratar con personas conocedoras, pero que estaban transgrediendo su palabra. Y Dios iba a usar al profeta. Vuelvo y repito, el profeta no está en una muralla, literalmente. Pero el hecho de tener la revelación de Dios, por eso le dice en el verso 7, a ti te he puesto como un atalaya. Tienes la revelación, tienes la visión, ves las cosas antes que la gente vea. Así que cuando yo le diga al impío, vas a morir, tu responsabilidad como atalaya de este pueblo es decirle, Dios dice que vas a morir. Si tú se lo dices, si él no se aparta de su impiedad, pues él va a morir por su pecado. Pero si yo te digo a ti y tú no lo dices, entonces él siempre va a morir por su pecado. Pero la sangre de él, y esto es complicado, yo la voy a demandar de tu cabeza. Usted dirá a estas alturas, bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Los ya experimentados en la predicación saben que este mensaje hay que transferirlo a la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo, hermanos, ha tenido el privilegio y tiene el privilegio de ser llamado con la misma figura que Jesús usa para él. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego refiriéndose a la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, cada persona individualmente. En la colectividad de la congregación decimos nosotros, pero individualmente, si no hubiera nadie más, usted podría decir, yo soy la iglesia. ¿Qué lo hizo iglesia? El recibir a Cristo. ¿Qué lo hizo iglesia? Confesar sus pecados. ¿Qué privilegio le dio esto? Al igual que cuando Jesús se reunía con los discípulos y a las multitudes le daba alguna parábola que no terminaba de explicar, en privado se la explicaba a sus discípulos. ¿Qué significa? La iglesia es la depositaria del mensaje de Dios, como en el Antiguo Testamento lo fue el pueblo de Israel. Pero hoy día la iglesia es la depositaria del mensaje de Dios, de la revelación de Dios. La escritura se diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios, y dice así. Dice que para los que conocemos el camino, conocemos esta senda,
el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación. O sea, podemos verlo de esa manera, entenderlo de esa manera, vivirlo de esa manera. Pero luego dice que para el que no ha creído todavía, hermanos, dice que discierne las cosas como con un raciocinio de animal, instintivamente. Y dice que es locura, le parecen. Oigan la apreciación sobre el mismo tema, el evangelio. Para uno es poder de Dios. Por eso nos congregamos, por eso perseveramos, por eso nos aferramos tanto al evangelio, porque como dijo Pedro, no hay otro mensaje. ¿A quién iremos? Hemos entendido esa verdad. Pero para el inconverso simplemente ve cierto grado de fanatismo en nosotros. Para el pecador simplemente ve eso. Ahora, ¿qué sucede? El mundo no tiene tanta conciencia de la realidad que le rodea. Hay mucha gente, hermanos, que aunque pareciera que hemos predicado mucho, no tiene conciencia que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y que ese es un desenlace final para separar, como dice esa figura, a las ovejas de los cabritos. O sea, separar a la gente que ha creído de la que no ha creído para darle un destino eterno. Lanzar, hermanos, a este mundo, a esta civilización, a un estado de juicio de Dios, de castigo, de ira de Dios. Ahora, ¿quién sabe eso? Nosotros. Se supone que la iglesia, cuando Pablo habla a la iglesia en Tesalónica, hablando sobre el arrebatamiento y la venida del Señor, oigan qué lenguaje se refiere a nosotros. Y dice, ustedes no tienen necesidad que les escriba de estas cosas, porque ustedes ya saben. Amén, iglesia. Así nos está tomando Pablo a la iglesia. Ustedes no tienen necesidad que les escriba, porque ustedes ya saben que la venida del Señor, dice, va a ser como ladrón en la noche. Estas cosas la iglesia ya las sabe. Por eso se congrega, por eso ora, por eso se cuida, por eso se guarda en santidad, por eso se aparta del pecado, por eso si comete algún pecado lo confiesa y se aleja de él. Pero ¿qué sucede, hermanos, con este mundo que todavía no se ha convertido? Hermanos, si el Señor no ha venido, en los planes de él está, que dice el apóstol Pedro, que el Señor no retarda. Porque algunos cristianos llevamos ya ratos esperándolo. Yo llevo como 42 años esperando al Señor. ¿Y hasta cuándo lo voy a esperar? Hasta que venga o hasta que me muera. Porque sé lo que esto vale, hermano, la pena. Pero llevo 42 años esperándolo. Pueden haber personas que tengan 60 años y llegaron temprano al evangelio. Puede haber personas que tengan toda su vida porque nacieron en el evangelio. Pero sin embargo él no ha venido. Y podría decirse, sí, saber si se va a venir, saber si se le perdió la agenda, a saber si se le olvidó las promesas. No, él es fiel, se puede confiar en su palabra. Pedro lo recoge de esta manera y dice que él no retarda su promesa, según algunos, y estos son algunos impíos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. No es que en el cielo o en las moradas eternas no haya suficiente espacio. Hay suficiente espacio. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios está esperando, hermanos, que de esa multitud, de esos millones de personas que todavía no han creído en Él, Él está haciendo paciencia para que crean. Pero ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer, hermanos? Ya expresamos ese amor y esa misericordia a Dios, en que Él no quiere que nadie se pierda. Él le quiere dar oportunidad a todos. Me encanta ese pasaje que a veces lo tomamos tan a la ligera, pero es la gran comisión, San Marcos 16, 15 y 16. Vayan al primer mundo, vayan a los países civilizados, vayan a los pueblos anglosajones, o al contrario, vayan a los países del tercer mundo. Vayan solo donde la gente pobrecita. No, vayan por todo el mundo. No importa qué país sea, no importa cuál sea su lengua, no importa lo que crea. Vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura. Señor, pero es que hay gente que es fellita. No, es que no te pregunte eso. Señor, pero es que hay gente que es soberbia. No te pregunte eso.
Pero señores, que hay unos que son algo pamados, como nosotros decimos, ¿verdad? El Señor, no, es que no te pregunte eso. Ve a toda criatura, no hace una excepción. Prediquen el evangelio. ¿Para qué? Para que tenga su oportunidad de salvarse, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero ¿quién tiene ese mensaje? ¿Has visto alguna vez descender un ángel con alas y ponerse a predicar en ese parque? ¿Has visto alguna vez descender un ángel con alas y pararse en una esquina de una calle y comenzar a predicar y decir que el Señor viene? No, habrá un ángel que sonará, hermanos, la trompeta, pero ese trabajo no es de los ángeles. Ese trabajo es de la iglesia. Porque la iglesia tiene el conocimiento y ese conocimiento nos da un privilegio, como el que ya Habacuc tiene cuando entra en el entendimiento de lo que está pasando en su derredor. Ustedes creen, hermanos, y yo lo digo pensando que ustedes lo ven de la misma manera, ustedes creen que a mí esta pandemia me ha preocupado. Yo en el sentido de mi vida, no, sí me ha preocupado por ustedes, por el tiempo que va a durar y tengo que tomar alguna acción. Pero a mí personalmente solo veo en la palabra, digo, hey, qué bonito. Esto ya estaba en la palabra. La gente se burló por años diciendo, sí, pestes siempre han habido, pero de estas ya habían habido. Sí, pero hace como 200 años, hace como 100 y pico de años. Entonces de pronto Dios se encarga de alguna manera de mostrarle al mundo que su palabra no está agotada en el cumplimiento, que hay una verdad en la profecía. Entonces, como dijo Habacuc, cuando estas cosas sucedan, yo voy a estar tranquilo. Porque sé que esto anuncia la pronta venida del Señor. Pero la pronta venida del Señor va a dividir el mundo en dos grupos: los salvos y los perdidos. Ahora, ¿son todos estos salvos los que Dios espera que entren? Y cuando digo de los salvos, hablo del remanente, de la gente que se rebusca buscando a Dios. Fíjense que ni siquiera usé el término fieles. Porque la fidelidad de la iglesia consiste, hermanos, en ser redarguida y cuando comete un error, ir a Dios a buscar el perdón, ir a Dios a confesar su pecado. Esa es la iglesia que se cuenta entre los salvos. Pero es solo ese remanente el que Dios quiere dentro, el que Dios quiere en la eternidad. No. Ya estamos citando Marcos 16:15. Dios quiere darle oportunidad a todas las personas. Y el mismo pasaje nos dice que Dios ha dado la gran comisión. Y esa comisión, hermanos, debemos nosotros expresarla. ¿Qué nos forza? Hermanos, ¿se siente bien usted sabiendo que su nombre está en el libro de la vida? Como dice el pasaje, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, oh Jehová. Oiga, o sea que usted se va a acostar en paz y se levanta en paz, porque Dios les debe estar confiado. Pero ahora le pregunto, ¿y su pariente inconverso se acuesta en paz? Su vecino se acuesta en paz. Y si se acuesta en paz, tiene la garantía de levantarse en paz. Hermano, basta una gotita para mostrarlo. Y hoy se pone en más evidencia. Estamos en plena campaña de elecciones. Hermano, ya vio cómo esta gente se muerden unos con otros. Es que esto es terrible. Esto es terrible. Y todos somos seres humanos. Que el otro, y con tal de ganar, hermanos, no importa mentir del que sea, de quien sea, del color que sea. Usted me dirá, no, entonces nosotros no debemos de votar, no debemos tener simpatía. Sí, pero no sea loco. Vote por el que usted quiera. Si todavía le cree a Arena, vote por Arena. Si todavía le cree al Frente, vote por el Frente. Si todavía le cree al PDC, vote por. Si todavía le cree a Nueva Gente, vote. Por alguien habrá que votar. Pero yo lo veo eso solo como parte de un proceso y caigo en la realidad de la Escritura que dice, sea Dios veraz. Entonces quiere decir que los de Arena son mentirosos. Por lo que dice el pasaje. Pero yo le digo, está el pueblo que conoce, que sabe, y eso es un privilegio, pero eso no es una responsabilidad. Sea Dios veraz. O sea, esto significa solo Dios dice la verdad. Y todo hombre mentiroso. Entonces quiere decir que según ese pasaje,
los de Arena mienten. Los del PDC mienten. Los del Frente mienten. Y los de Nuevas Ideas también mienten. Así es que no, si yo creo que quizás Bukele es el presidente. No te faltan 5 para el peso, no que 95 te faltan. Sí, que se vea. Está bien, usted vote, ya dije por qué quiera. Pero la iglesia tiene una mirada puesta más arriba. Y sabe que todos estos procesos son temporales y que estamos a la vuelta de la esquina y la pandemia es una señal fuerte de la venida del Señor. Y hay, hermanos, una gran parte del mundo que no ha sido alcanzado y que aun cuando sea alcanzado por el evangelio no se va a convertir. Pero nosotros, como le dice en el verso 7 de ese capítulo 33, Dios a Ezequiel, nosotros somos los atalayas de Dios de este tiempo. Los que podemos, hermanos, interpretar los tiempos. Hermanos, los que podemos interpretar la realidad que nos rodea desde un punto de vista espiritual, desde la sabiduría de Dios. Y desde ahí decirle, hermano, a su vecino, hermanos, ¿cómo es posible? Y esto es lo que Dios está tratando, que usted se vaya a acostar en paz y se vaya, hermanos, a levantar en paz y vea a su vecino que lo está matando el estrés. Y usted no le dice cuál es la medicina. No sé si se han fijado, pero cuando uno se enferma, la gente que simpatiza con uno, hermanos, como cada quien sabe algo, ¿verdad? De la medicina, tradicional. Mire, solo dice uno que le duele algo. Hermano, mire, póngase un papel periódico, ahí se le va a quitar el dolor de estómago. Hágase un té de no sé qué cosa. Caliente unas hojas de guayaba y se la pone y envuélvase. No, todo el mundo sabe algo. Pero ¿por qué le dicen eso a uno? Porque hay como un interés, una relación de amistad, pero ante todo hay ese sentimiento, diré, natural de querer ayudarle. Es más, si usted tiene el palo, ¿cómo se llama lo que usan para los dolores? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Chichipince, parece que es chichipince. Y mire, hermano, y se ha golpeado, póngase de chichipince unas hojitas ahí calientes. Y yo tengo un palo en la casa y mañana le voy a traer unas hojitas. Oigan lo que hace la gente. Entonces, si estamos procurando, si hay cierta compasión por la condición física decadente de una persona, hermanos, ¿por qué es que nos hemos vuelto insensibles ante la condición decadente, moral y espiritual de nuestra sociedad? Si nosotros tenemos la respuesta, si nosotros tenemos el mensaje, si nosotros tenemos la revelación. ¿Sabe que hay gente que es, como decimos, agarrada? Hay gente que no comparte. Y no comparte porque dijo, bueno, les voy a contar mejor una historia así rápido. Había un hermano, ahí le prestan atención cuando toquen los hermanos. Había un hermano aquí en la iglesia hace años. El bajo normalmente lo tocan así, mire, con 2 o 3 dedos y así de pum, 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 pum. Y ahí va. Tal vez me alcanza a ver. Pero él no tocaba así. Él juntaba los 4 dedos y solo lo movía así, mire, pum, pum, pum. Y sabe que un día yo le pregunté por qué hacía eso. Porque como yo me puedo las notas, no puedo, pero me puedo las notas. Entonces, si alguien quería aprender, no podía ver porque él, al mover los 4 dedos juntos, no se entendía con cuál estaba pisando la cuerda. ¿Y sabe qué me dijo? No, me dijo, lo que pasa es que a mí me ha costado aprender, yo pagué, me dijo. O sea, no quería que otro aprendiera viéndole los dedos. Y yo me quedé, qué bárbaro este hombrecito. Y yo creo que así toca todavía. Hermano, y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el mensaje? Tiene que ver, hermanos, con lo que dice en San Mateo en el capítulo 10 del verso 7 al 8. Jesús manda, hermanos, a los 12 y dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. ¿Qué entiende? Porque de gracia recibimos. Y que porque recibimos de gracia, dice el Señor, que de gracia demos, que no seamos egoístas, que no escondamos, que no movamos la manita con los 4 dedos, ¿verdad?
¿Te sientes bien? ¿Te sientes seguro con las promesas de Dios? ¿Te sientes seguro de que tu nombre esté en el libro de la vida? ¿Te sientes seguro que aunque el mundo se va estrechando, la sociedad se va estrechando, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva? ¿Tienes esa seguridad? Ahora yo te pregunto, ¿y eso cuánto te ha costado? Si les preguntara por su carrera, si le preguntara por su oficio, si le preguntara por su carro, si le preguntara por su casa, aparecerían cifras diferentes. Y en base a eso la gente valora y cuida y comparte, y a veces no comparte porque sabe lo que le cuesta. Y como dice por ahí un dicho, el que se viste de celeste, que le cueste, ¿verdad? Pero en relación a la vida eterna, en relación a la salvación, iglesia, ¿quién ha pagado por esto? No es simple y sencillamente el amor de Dios en el sacrificio de Cristo, que de gracia nos ha brindado el perdón, que de gracia nos ha brindado la salvación. Pues esa gracia, iglesia, esa gracia tiene que invadir nuestros corazones, y es una ordenanza en la palabra que dice: de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Ahora, muchos de ustedes dirán: hermano Miguel, es que eso no es lo mío. Pero es que esto es complicado. Usted ya tiene el privilegio de ser salvo, y la única manera de que usted sea salvo es que tenga entendimiento sobre el sacrificio de Cristo, sobre la necesidad de caminar con Dios, y esto lo pone en la posición de la atalaya. Entonces le da privilegio, pero le da responsabilidad. Entonces yo pienso, hermanos, que si ahorita mismo viniera el Señor y entráramos en la gran tribulación, pasaran los 7 años, viene la venida visible del Señor y ya divide las naciones, y llegamos al paso de la eternidad, donde van a ser lanzados al lago de fuego y van a ser abiertos los libros, hermanos. Y cuando el Señor hable de nuestra vida, más allá del libro de la vida, el de nuestra vida, ¿tendrá el Señor algún reclamo en este sentido? Porque está diciendo en el capítulo 33, el impío va a morir por su pecado. Si tú sonaste la trompeta, él va a morir por tu pecado, pero tú cumpliste tu misión, es lo que significa. Hiciste lo que tenías que hacer, sonaste la trompeta. A él fue el que no le importó. Él pensó que era una falsa alarma. Él pensó, como los yernos que iban a hacer de Lot, que esto era una broma. O sea, cómo interprete el mensaje el mundo no es su problema. Su problema es si usted no predica el mensaje. El problema mío, el problema de la iglesia es si no predicamos el mensaje. Ahora, si yo le digo al impío: vas a morir, y te digo a ti que se lo digas, tengo la intención, dice Dios, de que el impío tenga el chance de apartarse de su pecado, de convertir. Pero si tú no le dices nada, ¿sabe un ejemplo bíblico de eso? Mucho se ha debatido por qué Jonás no quería ir a Nínive. Y una de las razones es, hermanos, porque siempre habían tenido algunos conflictos con esta nación, y él lo veía como un pueblo que no merecía el amor de Dios. O sea, cuando dice Dios: ve a predicar a Nínive, camino de 3 días, que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y entonces Jonás se queda diciendo: ¿y estos malvados que merecen? Ese no es su problema. Ese no es su problema. Dios le está diciendo: ve y predica. Ve y cumple esa comisión que te he dado. Iglesia, entienda esto. Esto no solo es de pastores. Esto no solo es de primeros ministros en la congregación. No solo es de diáconos o primeros diáconos. Este es de todo el que ha creído. Usted mira, hermano Miguel, pero yo estoy tiernito. Mire, algo curioso, pero los tiernitos saben cómo pedir comida. ¿Sé lo que le quiero decir? Que hay cierta capacidad ya. ¿Cómo piden comida los tiernitos y no pueden hablar? Les agarra una lloradera y vienen las mamás primerizas, dicen a pasear. El bicho cipote más grita. Lo mecen más grita. Hasta que le ponen el pecho o la pacha, depende. Y dice el cipote abatido a comer. Está avisando. ¿Qué quiero decirles? Si vas a esperar hasta estar viejo en el evangelio para decir: esta responsabilidad es mía, estás equivocado. ¿Se recuerda cuando Jesús fue a la tierra de los Gadarenos y liberó a aquel gadareno que, hermano, era un caos? Su vida era tal que andaba desnudo, dice, en todo lugar, y en la noche en los cementerios, hermanos, y dando gritos. Llega Jesús y lo libera. Él se quiere ir ante tal milagro con Jesús, y Jesús lo detiene. No. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ajá. Saben, siempre me ha impresionado porque le está dando Dios la responsabilidad de una región
Lo nombró misionero ese día. Y este ingrato ni un versículo se podía en la Biblia. Y digo, pues usando como el término Biblia aquí, el Antiguo Testamento. ¿Será posible que Dios le dé responsabilidad de predicador a alguien que no conoce la Biblia? Sí, y no a él se la dio, pues. No le está diciendo, ve y cuéntale los tuyos. ¿Sabe qué es lo que esto significa? Que la obra que Dios ha hecho en usted es suficientemente fuerte para que usted dé testimonio de Dios. Aunque no sepa de la Biblia, estoy hablando de los más tiernitos. Lo que le estoy diciendo aquí es que la responsabilidad de la atalaya no está solo en los liderazgos o en las personas de mucho tiempo en el evangelio. Todo el que ya se convirtió, el Señor le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho. Porque saben, nomás se convierte la gente, su hogar comienza a cambiar, a transformarse. Comienza a vivir bien la gente. Los padres con los hijos se comienzan a entender. Hay más comunicación, hay más comprensión, hay más empatía. Entonces, usted puede salir a evangelizar y, mire, busque usted de Dios. ¿Y usted qué tiene que decirme? Ah, no, si usted me hubiera conocido antes, mire, yo hace poquito he llegado, pero viera cómo he cambiado, yo y mi esposa, cómo ha cambiado. Esto es lo que iba a decir el endemoniado. Esto es lo que iba a decir el endemoniado, no iba a citar la Biblia. No estoy diciendo esto como excusa y pereza para los viejos en el evangelio. Lo que estoy diciendo es que esta responsabilidad de la atalaya está vinculada con el privilegio de ya conocer el camino, de ya conocer la senda, de ya sentirse salvo, de ya saber que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y es tal como ya dije, hermanos, y la porción nos lo aclara, hay un juicio sobre no hacerlo. O sea, ¿cuántas personas de las que ya murieron cerca de usted, cuántos han visto partir a un ser querido? ¿Cuántos han visto partir amigos que tuvieron de colegio, de trabajo? ¿Verdad que sí? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de esos se han perdido? Ahora la pregunta también es, ¿de cuántos de esos Dios está reclamando su sangre de nosotros? De sus vecinos, de los de su colonia, su pasaje, su cantón, su trabajo. ¿Ya le habló a sus compañeros de trabajo de Cristo? Mire, hoy más que nunca, hermanos, los pastores estamos desafiados a cómo se va a predicar el evangelio, cómo se va a predicar el evangelio. Nos estamos confiando en un grado en las redes, pero en las redes, por ejemplo, si yo entro a la página de la iglesia, son puros cristianos los que se conectan ahí. Es raro un inconversito que me aparece por ahí preguntando, mire, ¿dónde queda la iglesia? ¿Cuál es el horario de culto? ¿Ya están haciendo cultos? ¿Cuál es el protocolo? Es rarito el que pregunta. Los que se congregan son ustedes. Entonces no estoy haciendo obra evangelística, puedo hacer obra, hermanos, de mantenimiento del rebaño. Hoy más que nunca, hermanos, los pastores están tratando de que la congregación donde se hace contacto comparta. ¿Cuántos van a comprar tortillas? Hoy, como mi esposa está recién operada, pasamos ahí, hoy me dijo, y una vez me dio la gran comisión, anda a comprar tortillas, me dijo. ¿Cuántos compran tortillas? ¿Y cuál es el común denominador donde se venden las tortillas? Siempre hay 2 o 3. Usted, como buen creyente, oiga lo que le voy a decir. Si quiere, saque el lapicero y anote para que no caiga en esta falta. Usted vaya a la tortillería a la hora que hay más gente, cuando está lleno. Si tiene esposo bravo, dígale, mira, te me estás quietecito porque yo quiero salir de mi responsabilidad que la gente se salve. Así que si querés comenzar sin las tortillas, o baile tú hasta unas, y usted esté vigiando la tortillería, cuando esté lleno, váyase. No, usted va a querer llegar donde no hay nadie. No, hermano, tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Algunos de ustedes son de la escuela más antigua. No, llevan su poquito de maíz al molino. Váyase a la hora que está lleno. Y usted comience con el guacalito y decir, qué tiempos más difíciles nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y la gente lo va a voltear a ver, porque la gente otras cosas está diciendo. Hermano, les estoy diciendo que necesitamos evangelizar. O sea, es que estamos en pandemia. Aquí en pandemia, en guerra, en persecución, el evangelio tiene que ser predicado. Porque si el evangelio no es predicado, aunque esto lo estoy adelantando, ¿y cuándo va a venir el Señor? Pues, si la predicación está vinculada al deseo de Dios que todos se salven,
y al deseo de Dios, hermanos, en su soberana voluntad de darle al menos una oportunidad de salvarse a todo individuo. Dios no espera que le aparezca alguien ahí en el cielo y cuando diga, mira, tu nombre no aparece aquí, y él le diga, ¿me permite? Sí, a mí nunca me hablaron del evangelio. Esa es la intención de Dios cuando dicen vayan por todo el mundo. Él no quiere que alguna persona llegue ya diciendo que no le hablaron. Entonces la iglesia tiene ese desafío porque lo ha recibido de gracia, y tiene ese desafío porque tiene el privilegio de ser salva la iglesia. Entonces tiene que proclamar este mensaje para que la demás gente no se pierda, sino que se salve. Tenemos que identificarnos hermanos, con el corazón de Dios. Lo dejé en el molino, ¿verdad? Pues no, usted puje un poco duro con la mascarilla. ¡Ah! Qué tiempo nos ha tocado vivir, ¿verdad? Qué difícil estuvo la cuarentena. Sí, niña Juanita, ¿verdad? Pero miren, estas cosas están en la Biblia. Y lo que significa es que el Señor ya va a venir. Y el Señor quiere que la gente esté preparado, pero no se están preparando. Hoy más que nunca debemos de leer la Biblia. Dice usted, sí, que lo oigan todos, no agarre a uno. Y todo es cierto, niña Juanita. Y eso está en la Biblia. ¿Y dónde está? Por ahí en algún lugar. Yo le pregunto al pastor, dice, como usted no se la puede, ¿verdad? Pero si lo que quiero decir es que usted de alguna manera evangelice. Pues ese es el caso del exendemoniado gadareno. Él no citó la Biblia, él citó su testimonio. Pero usted sí podría, no, en Mateo 24 dice que van a hacer todas estas señales y que eso ya va a venir el Señor. Y que van a haber hambre, pestilencia, guerras, rumores de guerra, falsos cristos. Vivimos tiempos peligrosos. Así que yo quisiera decirles lo que dice la palabra. En el capítulo 6 del libro de San Juan dice, mire, aquí estamos haciendo colita en este molino, esto es por la comida. Pero Jesús dijo que no trabajáramos solo por la comida que perece, sino por... ¿Qué está haciendo usted ahí? La trompeta, sonando la trompeta. Para que los demás se aperciban. Y ahí viene la obra del Espíritu Santo, que lo que dice Isaías 55, allá por el verso 8, 9, corríjame alguien por ahí, que su palabra no regresa vacía, sino hasta que cumpla el propósito para el cual fue enviado. Pero si usted llega al molino, qué terrible estuvo esto, y a usted ya le dieron la cajita del gobierno con los víveres, a donde mí ni han pasado, yo creo que eso es mentira. Dice usted cayó en la conversación que no tiene fruto. Usted cayó en la queja del mundo, en la queja de la sociedad. No, la iglesia, hermano, ve más allá de las cosas materiales y tiene un mensaje que compartir como responsabilidad divina. Y si no lo hacemos, yo no sé cómo, pero dice, yo demandaré tu sangre de tu cabeza. Usted, hermano Miguel, eso es del Antiguo Testamento. Pablo estaba consciente de esta verdad. Primera de Corintios capítulo 9, en el verso 16. Pablo está consciente de esta verdad y dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿A qué se refiere? Ese no es ahí con H, no es de haber, sino que de dolor. Es sin H. ¡Ay! ¡Ay de mí! Este es el contexto, hermano, de lo que se le dijo a Ezequiel. ¿Usted predica el evangelio, hermano? Predíquelo. Mire, si tiene un esposo en converso, ahí no hace esto, tiene el terreno. En la mañana, fulano, ya oraste. Vos sabés que yo no, pero no te hace daño orar, hombre, orar. Fulano, mira, la Biblia dice, pueden ganar, no le aflojen. Ese hijo suyo que no quiere nada con Dios, usted dele, hay que ver a él si no se convierte. Cuando él muera, hasta eso, hermano, yo sé que es muy difícil ver partir a un hijo, ver partir a un esposo, una esposa, pero si algo da un grado de consolación y ayuda a superarlo en la resignación, es decir, no, mi esposo, y si alguien puede hablar bien de un esposo, es una esposa. Qué bonito que una esposa, después que el esposo muera, no, mi esposo, un gran hombre, se fue con el Señor, fue con el Señor. O que un esposo ante la muerte de su esposa, no, que esa mujer, que Dios me ayude, porque ya mi cobertura espiritual. Oiga, eso le da tranquilidad. Su hijo muere en un accidente o algo y dice, pero mi hijo estaba perseverando, orábamos juntos, buscábamos de Dios, como todo hombre tenía alguna debilidad, pero yo sé que le alcanzaba, no en religiosidad, sino en experiencia. Pero imagínese que su hijo pues nunca quiso, y usted llega a la conclusión y dice, bueno,
Yo traté, yo luché, yo le di el ejemplo, le di el testimonio, le compartí y nunca le acepté su condición de pecado. Si él se perdió, pues yo no podía hacer más. Me duele, pero no podía hacer más. O sea, usted no puede salvar a su hijo, puede darle el mensaje. Usted no puede salvar a su esposo o a su esposa, pero puede darle el mensaje. Usted no puede salvar a su pariente, pero puede darle el mensaje. Usted no puede salvar a su vecino, pero si le da el mensaje, está haciendo lo que Dios espera que haga y lo que Dios le ha dado como parte del privilegio de conocerle. ¿A qué se refiere? Ya decíamos Pablo cuando dice 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el evangelio. Si usted no anuncia el evangelio, usted está bajo este ay. Si hay un juicio de Dios sobre usted, porque la gente se está muriendo a la par suya. No sé quién lo inventó. No sé quién lo inventó lo que voy a decir, pero se usa muy coloquialmente en situaciones de broma. Pero yo creo que alguien más de alguna persona lo ha dicho con mala intención. De pronto usted le dice a un niño o a alguien, dame tal cosa. O fulano entre los muchachos de 14, 15, 18, 19 años, algunos que no maduran mucho todavía más arriba. Y vienen y mira vos, dame un pedazo de esa paleta. Ve, ahí venden, mira, le dice. Pero entonces viene el otro, espérate, le dice. Un día te voy a ver en el desierto y me vas a pedir agua. Sal te voy a darles. O sea, para que le den más sed todavía. Es una manera de decirle, te voy a ver muriéndote. Voy a tener así el barril de agua, pero no te voy a dar. Pues algo así está la iglesia. Un mundo que gime en su ignorancia, un mundo que se hunde en su religiosidad, un mundo que se hunde en la dureza de su corazón y un pueblo que calla como los dos leprosos que ya salieron y saben de que el ejército está derrotado y hay una abundancia del botín y están recogiendo de todo hasta que no pueden y de pronto el espíritu los redarguye. Y se mira un leproso con el otro y dicen, habían salido de Samaria. No, esto que estamos haciendo no está bien, dijeron los dos leprosos. Esto no está bien. Este es un día de fiesta, es un día de libertad, es un día de celebración porque Dios ha obrado. Y esto que estamos haciendo, no, dejaron todo y dijeron a la ciudad a dar la buena nueva. Iglesia, tenemos que dar la buena nueva, que hay esperanza en Cristo, que hay oportunidad en el evangelio, que la gente puede ser salva. Estamos en medio de una pandemia, ya le dije. Aproveche, hermanos, el mercado. Los que tienen puesto en el mercado, el que le llega ahí, con la mascarilla. Lógicamente, porque ese es uno de los problemas ahorita para ir a evangelizar. Yo no tengo la mascarilla aquí porque tengo una distancia prudencial con ustedes. Pero nadie quiere ahorita tratar personalmente con una persona sin mascarilla. Ahorita no es fácil que, miren, nos abran las puertas. Pero por eso la iglesia va a dejar de predicar. No, la iglesia debe de predicar. Cuando el Señor venga, no le llega uno allá que no sepa. Y la iglesia llega allá y el Señor dice, di mi vida por todo. Todos esos que van al lago de fuego, di mi vida por ellos. Y va a voltear a ver a la iglesia y no le va a reclamar si hemos cumplido la gran comisión, sino que le va a decir, no va a decir, venid bendito de mi Padre. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Hermanos, quiere entendimiento de esta verdad, quiere pasión por la obra de Dios, quiere amor por las almas. Yo circulo con mucha frecuencia por la calle aquí detrás del Galindo Pol. Usted es de Cojute, sabe dónde estoy hablando. Detrás de la iglesia Monte San Juan. Y muchas veces, porque iba a dejar a mi esposa que tendría una reunión familiar allá por la cuarta zona, pasaba por ahí entre 5, 5 y media. Y mire, con mucha frecuencia me encontraba a una hermana con una cosita de esas en la que se mete el bebé, con la pacha y la pañalera para su reunión familiar. Hermanos, y puedo decir igual de muchos de ustedes, pero esta pandemia como que nos ha dado un poquito de letargo. Bueno, ahorita no tenemos reuniones familiares, no, pues es por la misma cuestión de los famosos contagios y porque no queremos forzar a nadie que abra su casa para recibir a personas que saber de dónde vienen. Pero eso no quita que tenemos que predicar. Ya decía, puede ponerlo en práctica en el molino, puede ponerlo en práctica en la tortillería, puede ponerlo en práctica en la pupusería,
Puede ponerlo en práctica en el comedor. Hermanos, puede ponerlo en práctica en el comedor. Mire, mi mamá me apenaba a mí. Y yo como pastor. Porque a veces, que conste que a ella no le gustaba la pizza. Íbamos a comer a la pizza en El Salvador. Y en lo que esperaba, espérame, me decía, se levantaba y decía tratado por tratado, tratado. A mí me daba algo de pena porque les confieso, decía, la van a sacar de aquí. Nunca la sacaron. Nunca la sacaron. Hermano, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. El problema es que esto tiene una responsabilidad de un ay. Y luego, hermanos, hay otra complicación. La venida del Señor, hermanos, o la predicación del Evangelio, cumple un programa de Dios. Y eso es lo que dice Mateo 24:14, porción muy conocida. Y será predicado este Evangelio del reino. ¿Quién lo va a predicar? La iglesia. La iglesia, cada creyente que ha entendido su salvación. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mientras la iglesia, hermanos, no se levanta a cumplir la gran comisión, fíjese que no estoy diciendo si la gente cree o no cree, se salva o no se salva, sino que cumplamos la gran comisión. Como resultado, pues el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces vendrá el fin. Este es el programa de Dios. Si la iglesia calla, está en oposición al programa de Dios. Si usted no se levanta, las piedras se van a levantar. ¿Sabe cuáles son las piedras? Son las personas con el menor entendimiento posible del evangelio, que a veces cuando predican, ni predican, hermanos, citando correctamente la escritura. ¿Sí? Por un lado, sí, tenemos al endemoniado gadareno que no sabe ningún versículo, pero de pronto hay gente que de la tradición predica. Ya vino el evangelio, pero como no ha leído la Biblia, una ancianita o alguien dice, no, mire, la invito a mi iglesia. Señora, ¿y usted por qué se cambió de iglesia? Es que ahí es la verdad. ¿Y cómo? Es que acepté a Jesucristo sin mayores explicaciones ni razonamiento. Y mire, haga lo posible, porque bien dice la Biblia, mire, ayuda que te ayudaré. Y la gente le entiende. Le está citando en otra versión Josué 1:9. Ajá, ¿por qué le dio risa? Alguien tenga valor de decirme por qué le dio risa. ¿Por qué? Sí, pero sin embargo mucha gente lo va a decir así. Y de esa manera, entonces esas piedras van a predicar, porque usted que sabe que no está en la Biblia y que Josué 1:9 si está en la Biblia no dice nada. Esas son las piedras a las que refieren esa figura. Personas que no van a citar bien la Biblia, que van a decir, miren, niña fulanita, busque a Dios, porque Dios puede ayudarle, puede cambiarle, puede restaurar, porque como dice la Biblia, sin el poder de Dios, ni la hoja de un árbol se movería. A usted le da risita, porque si eso no está en la Biblia. Pero hay gente predicando así y sabe que hay gente que se va a convertir. Y después va a decir, vaya, esta señora lo que me decía ni en la Biblia estaba, pero me dijo que había que buscar de Dios. O sea, la intención es la correcta, aunque no lo haga de la mejor manera. Esas son las piedras que van, hermanos, a hablar, porque usted que se sabe unos 3 versículos no dice nada. Ahora, si quiere siga así, pero yo no quiero seguir así. Porque como dijo el apóstol, ay de mí. Ay de mí, esto lo recibí de gracia, el don de gracia. En el programa de Dios, el fin solo va a venir cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Por qué a todas las naciones? Porque no puede llegar la gente reclamando a ella que no oyó el mensaje. Entonces Dios tendría que entrarlo a la salvación y decir, es cierto, no soy justo si te condeno sin haberte dado una oportunidad. Tenemos que predicar. Bueno, para ir finalizando, el mensaje, hermanos, es el que da la responsabilidad, lo que decíamos, al oyente. Dice Jesús en San Juan capítulo 12, en el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿está Jesús predicando por ahí? Esto quedó en los evangelios. ¿Quién tiene la palabra de Jesús en sus labios? La iglesia. Nosotros, los que tenemos la Biblia, los que tenemos más de una versión de la Biblia y leemos, nosotros tenemos las palabras de Jesús en nuestros labios, el mensaje de Jesús en nuestros labios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Los que no son piedras, ¿qué dice después el versículo?
aunque no lo diga exactamente. Oiga, la palabra que han oído, pero ¿a quién se la van a oír? A la iglesia. Jesús está diciendo sus palabras, pero las palabras, quien las tiene es la iglesia. O sea, la palabra, me encanta cuando San Juan 3:19 dice, hermano, en esto consiste la condenación. No dice que Dios condena al mundo. Al contrario, Dios le da la salvación, porque el Hijo del Hombre no ha venido para condenar, dice, sino para salvar. Si el mundo ya estaba condenado, Él viene a salvar. Si el mensaje de Dios no es para condenar a la gente, si la gente ya va camino a la condenación por causa de su pecado, es para sacarla de ese camino, como dice San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, ¿qué dice? No vendrá, está hablando del camino que lleva. Está diciendo no va a ir a condenación, porque se le va a cambiar el rumbo, va a pasar de muerte a vida. No es que Dios pase a la gente de vida a muerte, sino que la pasa de muerte a vida. Por eso es que el mundo está confundido. Si es que Dios no lo va a condenar, Él va camino a la condenación por su pecado, y es de ahí donde Dios quiere salvarlo, y es ese mensaje el que tenemos la iglesia. Hermanos jóvenes, hermanos ancianos, niños, tenemos que predicar este mensaje. El mundo se está perdiendo, las almas se están perdiendo, y Dios va a demandar eso de nosotros. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso aplica tanto para los que oigan el evangelio como para aquellos que, habiéndolo conocido, hermanos, no lo respetamos. O sea, la palabra va a ser el juicio. Cuando llega aquel y le pregunta a Jesús a aquel joven, Señor, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús, a él lo están buscando comprometer, y le dice, bueno, ¿y la escritura qué dice? Le dice. Y comienza a citar, pues hace lo que dice la escritura. Ahí está la dirección. Ahí está la dirección. Iglesia, somos el atalaya. Muchas veces nosotros decimos, hermano, se está cumpliendo la escritura, ¿verdad? Eso habla de cierto entendimiento. Eso habla de cierto conocimiento de la escritura. Eso nos da privilegio, pero nos da responsabilidad. Así es que, iglesia, es tiempo de sonar la trompeta. Es en este espíritu, en esta actitud, hermanos, que tenemos esta actividad el sábado 30. El sábado 30 lo hemos estado anunciando, hemos estado poniendo por ahí el cuadro. No importa cuál sea su nivel de conocimiento, vaya y demos testimonio. No importa si quizás no podría interactuar con la gente, pero a lo mejor pueda apoyar orando al que esté predicando. Sábado 30, 2:30 de la tarde, hermanos, es la cita aquí en el Alonso Gutiérrez. Y de aquí no vamos a ir, no está distante, vamos a comenzar por la Martínez, seguimos con las Jardines de las Pavas, hasta donde podamos llegar. Eso va a depender del número de personas que vengan para predicar. Así que, hermano, ¿qué le parece si le pedimos a Dios que nos dé fuerza, que nos cambie esta pasividad y nos dé la actitud correcta para que lo que hemos recibido de gracia también lo podamos dar de gracia? Así que yo espero, póngase de pie, que usted pueda vencer hoy sus temores y que nos veamos aquí el sábado para ir a proclamar. Y se le ha denominado Operación Jonás, por lo que no saben, porque como no podemos tocar puertas, porque la gente nos va a decir, ¿qué andan haciendo ahí? Si es que no ven que anda el COVID en la calle, no podemos abordarlo de cerca. No, yo guardo el distanciamiento. Jonás no habló con ninguna persona personalmente. Jonás no tocó puertas, pero con su mensaje convirtió a una ciudad. Yo creo que si oramos, y hemos estado orando, y les voy a pedir que oremos mucho esta semana, y vamos a orar en el segundo bloque por esto, Dios puede hacer algo. Dios puede cambiar corazones. Dios puede levantar muchas personas para salvación. Oremos al Señor. Poderoso Dios, gracias por esta bendición de entender tu palabra, por este privilegio, así como el atalaya estaba en un lugar de privilegio, en un lugar alto desde donde podía ver las cosas antes que estuvieran cerca y antes que las pudieran ver las demás personas. Por eso era su responsabilidad avisarle, anunciarles, alertar a los que no podían ver lo que él veía. Usaste esa figura para hacerle entender al profeta el valor de su mensaje, porque lógicamente el pecador va camino a la condenación y el impío con mucha más razón. El impío está en peor condición, pero tú quieres salvar a todos. Y dice entonces que tú no vas a llevar a la condenación o a muerte, después a condenación, sin advertirle al impío lo que está por pasarle. Y
Tú le dijiste a este profeta que lo habías nombrado como un atalaya para que él hablara en tu nombre. Este profeta ya no está. Nuestro Señor Jesucristo, así personalmente, Señor, en esa forma física no está. Pero está diciendo que el mundo será juzgado por la palabra que Él ha hablado. Señor, hoy no están esos profetas, pero están esas personas, o estamos estas personas que somos el resultado de generaciones de predicación y de generaciones de creyentes que han cumplido la gran comisión. Nosotros somos el fruto de hoy. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sobre nosotros recae esa verdad maravillosa que quisiste llamarnos también, que nosotros somos la luz del mundo. Y esa escritura nos dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de un almud. Dios no te ha salvado para que nadie conozca lo que te salvó. Dios te ha salvado para que a través de tu testimonio verbal y de tu actitud, la gente conozca a Dios. La luz de Dios brille a través de ti, no solamente de una manera pasiva a través de tus actitudes, sino dando testimonio de las verdades, dando testimonio del poder de Dios. Espíritu Santo, te pido que tomes esta congregación, que tomes cada congregación, que tomes la iglesia en el mundo, porque si bien hay misioneros ofrendando su vida en diferentes partes del mundo, hay un montón de congregaciones que están de brazos cruzados, o congregaciones donde un 10%, 15% de su membresía tiene una actividad, Señor, evangelística, y el otro 80, 90, en algunos casos 65% tiene una actitud pasiva. Y todo el que conoce ha recibido de gracia y deberá de predicar, Señor, de gracia. Deberá llevar este mensaje, deberá de amar las almas. Si tú tuviste el amor que te llevó a la cruz del Calvario, que te lleva a ese sacrificio, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos simple y sencillamente el amor de compartir estas verdades que van a salvar jóvenes, que van a apartar jóvenes de las drogas, que van a apartar jóvenes de la cárcel, que van a apartar jóvenes de la muerte y lo más importante, de la condenación? ¿Cómo es posible que actuemos egoístamente con este mensaje que puede rescatar hogares, salvar familias, cambiar, Señor, naciones? Abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Despierta un avivamiento en este pueblo, Señor, y que eso se comience a manifestar no solamente en esta actividad, Señor, del sábado. Que esta congregación no se sienta comprometida solo con la actividad del sábado, sino que se sienta comprometido contigo, se sienta comprometido con la palabra. Para que comencemos, Señor, en el bus que viajamos, hay una persona que se sienta a la par de nosotros. Hay que hablarle de Cristo. Cuando regresamos en el autobús, hay una persona que se siente en el autobús. O cuando venimos de nuestro trabajo, a lo mejor alguna persona viaja con nosotros. Ahí es de compartir. En ese comedor, en ese lugar de trabajo, en ese negocio, Señor, en esos mercados, que tu pueblo brille. Que tu pueblo dé testimonio, que tu pueblo se levante como un ejército poderoso para proclamar, Señor, la verdad del Evangelio. Toma, Señor, nuestras vidas, no importa cuál sea el nivel de conocimiento. Algunos lo harán solo con su testimonio, otros que quizás ni citarán correctamente la Biblia, pero la advertencia será la misma. Es lo que estábamos diciendo, serán las piedras dando testimonio. Pero otros, Señor, pueden hacer una defensa concreta de la fe. No importa cómo, pero que tu evangelio sea predicado. Permítenos que este sábado, Señor, haya un avivamiento. Y no hablo de las conversiones, y no hablo de los oyentes, sino que hay un fuego de un avivamiento que se levante de tu pueblo. Levanta nuestra juventud con responsabilidad espiritual. Levanta, Señor, a las personas mayores. Levanta mujeres, niños, hombres, para que prediquemos el glorioso mensaje del Evangelio. Por el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor amado, confiando y creyendo que para gloria de tu nombre, para bendición de este mundo y para seguridad de nuestras almas, así ha de ser hecho, Señor del cielo. Amén, Señor.